compartir su palabra, para que podamos compartir el mensaje del Evangelio con todas aquellas personas que necesitan oír dicho mensaje. Y el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a continuar el día de hoy. Ayer iniciamos con el capítulo 1, vimos una parte del capítulo 1. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo número 8. En primera instancia vamos a leer a partir del versículo número 8 hasta el 14 en primera instancia. Luego continuaremos con la otra parte para finalizar dicho pasaje. Dice así la palabra del Señor: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a leer, como les decía, hasta este punto. Versículo 8, leímos desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Vamos a tocar un poco el contexto histórico de esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Acá, en este punto de la historia, el apóstol Pablo está preso en Roma. La segunda vez que estuvo preso en Roma, y aquí el apóstol Pablo está esperando la sentencia. Recordemos que en este momento de la historia, en el año 64-66 después de Cristo, está datada esta carta, esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, una de las últimas cartas pastorales del apóstol Pablo. Dicen pues los estudiosos, las personas que han dedicado muchos años y que dedicaron mucho tiempo de su vida a estudiar los escritos más antiguos, dicen que después de haber sido enviada esta carta, fue el apóstol Pablo ajusticiado, fue llevado a morir decapitado, como nos enseñan los historiadores. Fue el apóstol Pablo, esa fue la sentencia que se le dio al apóstol Pablo como ciudadano romano. Recordemos que el apóstol Pablo tenía la ciudadanía romana y por tal motivo no podía morir crucificado, no debía morir crucificado. Entonces este fue el tipo de sentencia que se le dio al apóstol Pablo, fue la decapitación. Y dicen, como les decía, los historiadores, que después de enviar esta segunda carta a Timoteo, va Pablo a cumplir con el veredicto, a cumplir con la condena, y fue, como les decía, decapitado. Esto lo escriben los historiadores, la Biblia no nos escribe nada de esto, pero es importante que nosotros estudiemos también la historia de lo que aconteció
con este hombre, con nuestro apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Entonces, acá también recordemos que Timoteo estaba en la iglesia de la ciudad de Éfeso, en el contexto de una persecución que había iniciado pues el emperador romano en ese tiempo, Nerón. Recordemos que se había producido un incendio allá en Roma y culparon pues a los cristianos de dicho incendio, y allí empieza una gran persecución en contra de los cristianos, y Pablo estaba preso precisamente por esta causa. Por eso Pablo dice acá, preso suyo, en el verso 8, no te avergüences, le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. No tengas vergüenza. Recordemos que allí, en ese momento de la historia, la muerte en una cruz del Hijo de Dios, de un Hijo de Dios, de un Dios, en una cruz, colgado en un madero, esto era para muchos, era una locura, eso era un escándalo. ¿Cómo podían los griegos y los romanos y todo este tipo de personas, estas culturas, para ellos era inaudito que el Hijo de Dios, que un Dios iba a morir crucificado en una cruz? Y para un judío, para los judíos era aún mucho peor, porque para los judíos ya Moisés les había dejado escrito en la ley que maldito por Dios el colgado en un madero. Entonces, para los judíos esto era aún más escandaloso. ¿Cómo podía el Hijo de Dios morir colgado en un madero? Por eso era, como les decía, un escándalo. Eso allí era predicar a un Cristo, al ungido de Dios, al Hijo de Dios, al Evangelio de salvación. ¿Cómo podía un hombre salvar a alguien al morir en una cruz? Esto era, como les decía, una locura para muchos. Pero también nos enseña la Escritura que para muchos de ellos es locura, pero así agradó a Dios salvar al hombre. Dice el apóstol Pablo también en su carta a los Gálatas que por nosotros Jesús se hizo maldición para cargar con el género del pecado, para cargar con el pecado de toda la humanidad en ese momento de la historia, y así poder con su preciosa sangre pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces acá, como les decía, esto era vergonzoso, predicar a un Cristo crucificado, a un Hijo de Dios crucificado en una cruz. Esto era un escándalo, era una locura. Entonces, pero Pablo le dice, no te avergüences, y estar preso en ese momento de la historia, estar preso, eso era denigrante, eso era una vergüenza para la familia, para alguien estar preso, eso era vergonzoso para la familia, estar preso, eso era lo peor que le podía ocurrir a una familia, tener a un miembro preso, y al que estaba a la cabeza más aún. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences ni de nuestro Señor Jesucristo, así haya sufrido la cruz, así haya padecido en esa cruz, así muchos te critiquen, así muchos hablen mal de ti, así muchos te señalen que te volviste loco, que esto, que aquello, que lo demás. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No te avergüences de eso. No te avergüences. Predica a Jesucristo y a este crucificado en una cruz, que de esa forma fue que agradó a Dios salvar al hombre, por la locura de la predicación del Evangelio. Para muchos es locura, y ahí en ese tiempo, como les decía, era un escándalo, era inaudito, era una locura, una total locura para ese entonces, y para los judíos aún más. Aún la locura era más grande, porque como les decía, ya Moisés les había dejado escrito, como está escrito en el libro de Deuteronomio, maldito por Dios el colgado en un madero.
Entonces, pero Jesús se hizo maldición por nosotros se hizo maldición. El apóstol le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No tengas vergüenza de ello, ni de mí, ni de dar testimonio de mí tampoco, porque como les decía, era una vergüenza estar preso en ese momento de la historia. Pero Pablo le escribe a Timoteo aquí, le dice, yo estoy preso, pero preso de Jesucristo. Preso de Jesucristo, yo soy un preso de Él por predicar el Evangelio. Nerón no me tiene a mí preso aquí porque Él quiere, no, estoy preso aquí por la predicación del Evangelio. El que me tiene aquí preso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le pide allí el apóstol Pablo a Timoteo que sufra las aflicciones. Le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjese una cosa que tenemos que tener muy claro aquí nosotros, como cristianos que somos, porque se enseña mucho que si un evangélico, un cristiano está pasando por un mal momento, una dificultad, está en pecado, no, van a haber sufrimientos, van a haber momentos difíciles, y nosotros por la predicación del Evangelio, oiga bien, muchos se van a burlar de usted, se van a burlar de mí, nos van a decir que somos, primero que estamos locos. Esto es lo primero, dicen, otro loco más predicando el Evangelio. Lo he escuchado. Van a decir que la gente nos va a rechazar, se van a apartar de nosotros. Aquellos amigos, aquellos que eran supuestos amigos nuestros cuando estábamos participando del mundo, se van a alejar de nosotros. Muchos no nos van a querer ni saludar. Muchos no se van a apartar de nosotros porque ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya nosotros no vamos a participar más de las cosas del mundo. Nosotros no vamos a participar más de las cosas del mundo. Entonces nosotros cuando nos toque hablar vamos a escuchar lo que nos dicen, pero nosotros cuando nos toque hablar ya nosotros vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Hasta los amigos, los supuestos amigos que estaban con nosotros cuando estábamos en el mundo, nos van a rechazar también. Vamos a ser rechazados por el mundo, porque es que no somos de este mundo. El mismo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, allí el Señor estaba haciendo una oración, ya Jesús iba camino al Getsemaní, estaba allí en la última cena que compartió con sus discípulos, en el capítulo 17 de Juan. Entonces ya hace una oración entregándole cuentas al Señor por los que Dios les había puesto en sus manos. Dice, no se perdió ninguno, sino el que había de perderse, el hijo de perdición. Ahora, yo te pido que los guardes, que los cuides. Ellos están en el mundo, pero ellos no son de este mundo. Y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto es la parte de la oración que hace nuestro Señor Jesucristo allí en ese lugar, ya camino al Getsemaní. Entonces acá el apóstol Pablo está diciendo, sufre penalidades, sufre las aflicciones, no te avergüences de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Muchos cristianos dicen en este tiempo, cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando un momento de dificultad, oye, pero ¿qué está pasando? Estoy haciendo las cosas malas. ¿Qué está pasando? Que estoy pasando por tantas pruebas, tantas cosas, tanta dificultad. Estoy haciendo las cosas malas. No, estás caminando, estás avanzando, porque el enemigo no le va a tirar piedras a quien no se mueve, a quien no va caminando, a quien no va avanzando según el orden de Dios. Por eso estamos llamados a participar de las aflicciones por el Evangelio, porque es por predicar el Evangelio, es por hacer el trabajo, es por cumplir con la designación que Dios ha colocado en nuestras manos, que van a venir los ataques. Continúa el apóstol Pablo en el verso 9 diciendo, ¿quién nos llamó? ¿Quién nos salvó? Corrijo, leo nuevamente. Verso 9 del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice así, ¿quién nos salvó
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada con Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es importante que nosotros entendamos que el Señor nos salvó y nos llamó. Nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos salvó, primero nos salvó. Fíjese el orden que coloca aquí el apóstol Pablo. Nos salvó. Primero hubo una salvación en nosotros. Hubo algo en nosotros. Se produjo la salvación en nosotros. Después nos llamó con llamamiento santo. Para cumplir, no por obras que nosotros hayamos hecho. No es por las obras nuestras de que Dios nos salvó y nos llamó. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Dios. Por eso es que no se trata de usted ni de mí. Aquí se trata es de Dios. El propósito es de Él. Es el propósito de Dios, el propósito con el cual nosotros fuimos llamados, por el cual Dios nos salvó y nos llamó. Porque oiga una cosa, muchos hay en las congregaciones que el Señor los salvó, ya están participando en las congregaciones, pero entonces permanecen en una silla sentados, calentando silla, y acuden nada más a las iglesias cuando hay culto, cuando hay actividad en la iglesia. Y nosotros estamos llamados a cumplir con el llamado, porque Dios nos salvó con un propósito, nos salvó para algo, nos salvó para enviarnos a cumplir con la designación que Él tiene para usted y para mí. Fue Dios quien nos llamó, nos salvó en primer lugar y después nos llamó con llamamiento santo. No por obras, no porque nosotros seamos los mejores del mundo, no porque Dios vio que nosotros somos buenos. No, Él nos llamó, nos salvó primero nos salvó y después nos llamó para enviarnos a cumplir con la designación que tiene para nosotros de acuerdo a su propósito. Porque aquí no es Dios acomodándose al propósito nuestro, no, aquí no es Dios acomodándose a nosotros, no señor, aquí es nosotros alineándonos al propósito de Dios, alineándonos a el propósito que Dios tiene, porque el propósito es de Él. Él es quien tiene el propósito. ¿Cuál es el propósito? Reconciliar al hombre consigo mismo. El apóstol Pablo nos lo enseña en su segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, verso 19. Andaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dice también nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Allí se me fue el número del pasaje, pero dice allí el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces fue Dios quien vino con ese propósito. Él es el que tiene el propósito y nos incluye a nosotros en su propósito. Por eso primero nos salva, primero nos saca de las tinieblas a su luz admirable, como dice el apóstol Pedro en su primera carta. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero ahora sois pueblo de Dios. Ahora son nación santa, son real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el propósito es de Dios, no nuestro. Dios no se va a alinear a mí
a mi forma de caminar, a mi forma de vivir, a mi forma de libertinaje. No, Dios no se va a acomodar a mí. Yo tengo que alinearme al propósito de Dios. Tengo que vivir conforme a sus estatutos, a sus mandamientos. Y Él nos dice la Escritura, nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36 de su libro, ya finalizando el capítulo, que Dios quita de nosotros el corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón que guarda, un corazón que se va a amoldar, un corazón que va a guardar sus preceptos y sus mandamientos. Entonces es Dios el que hace la obra en usted y en mí. Es Dios, como dice el apóstol Pablo aquí en el verso 9, ¿quién nos salvó? Él nos salvó, Él nos vio en un universo. Hoy, en este tiempo, hay un universo, redondeando un número de personas. Hay 8.000 millones de habitantes en el mundo, y Dios colocó su mirada en usted y en mí. Dios colocó su mirada en usted y en mí, porque nos va a usar en el propósito suyo. Nos va a dar una asignación, una designación en su propósito. Por eso es que nosotros somos los que nos alineamos al propósito de Dios. Dios no se va a alinear a nosotros, nosotros nos vamos a alinear a su propósito, y esto tenemos que tenerlo claro cada uno de nosotros, porque muchos hay por allí que Dios los salvó, los tiene en una congregación, pero no quieren acatar, no quieren acudir al llamado de Dios, a cumplir con lo que Dios quiere colocar en sus manos. Muchos no lo quieren hacer, pero nosotros lo que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor y cumplir, porque ya sabemos que Dios nos salvó. Ahora vamos a cumplir con el llamado. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El apóstol Pablo tuvo su encuentro con el Señor camino a Damasco. En primer lugar, Pablo le preguntó al Señor: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el apóstol Pablo en ese momento le pregunta al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Un cambio totalmente de actitud. Primero, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estás chocando contra un aguijón, estás chocando contra una roca, estás chocando contra la piedra, estás chocando contra el muro, estás chocando. Y dura cosa te es darte golpes tú mismo, te estás maltratando tú mismo. Entonces Pablo le dice: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Entonces es así, esa debe ser la actitud nuestra cuando Dios nos salvó y ahora nos llamó para, no porque nosotros seamos buenos, como dice allí el apóstol, no por nuestras obras que nosotros hayamos hecho, sino porque Él tiene un propósito, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es importante que nosotros entendamos esta parte. Nosotros dependemos de Dios. Tenemos que vivir una vida en dependencia de Dios. Por eso continúa el apóstol Pablo en el verso 10 y nos dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio, óigase bien, el Evangelio estaba velado. El Evangelio estaba en el Antiguo Testamento, pero estaba totalmente guardado allí. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que entender una cosa: si el diablo hubiera sabido que al Jesucristo morir en esa cruz, así era que Dios iba a salvar al hombre, el diablo hubiera sido el primero que
que cuida a Jesús para que no muera en esa cruz. Pero no lo sabía, ni los ángeles del cielo sabían, cuál era el método. Solamente la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eran los que sabían la forma, los que sabían la manera. Ellos eran el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero el diablo no lo sabía. Solo Dios sabía la forma. Entonces la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por la aparición de Él quitó la muerte, venció la muerte. Primero Jesús en la cruz venció el pecado. Cargó con el pecado de la humanidad. Jesús. Y luego al tercer día, al resucitar de entre los muertos, venció la muerte. Las dos armas con las que contaba Satanás en contra nuestra, Jesús las eliminó, las acabó. Ahora nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él venció la muerte, como dice acá, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio, la vida eterna que vamos a vivir en Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna es para siempre. Entonces Jesús vino, dice el apóstol, escribe el apóstol Pablo a Timoteo aquí en el verso número 10 del capítulo 1 de su segunda carta a Timoteo. Le dice, Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo escribe también aquí en su carta a los romanos, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, como también escribe el apóstol Pablo allí en su carta a los romanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que quitó la muerte, acabó, como les decía, con las dos armas con las que contaba Satanás en contra de usted y de mí, que hemos decidido entregarle nuestra vida a nuestro Dios y caminar, avanzar con Él. El pecado y la muerte. Jesús acabó con esto al vencer la muerte. Al tercer día, al resucitar de entre los muertos. Entonces, oiga una cosa, sigue el apóstol Pablo en el verso 11, del capítulo 1 de su segunda carta a Timoteo, dice así: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro
a los gentiles. El evangelio por el cual yo fui constituido predicador. ¿Qué era un predicador en ese momento? ¿Qué es un predicador? Predicador es un mensajero del rey. En el mundo antiguo había mensajeros, heraldos les llamaban, que en aquel tiempo no había redes sociales, no había medios de comunicación, no había forma de comunicarse a los sitios más lejanos como lo tenemos el día de hoy a través de las redes sociales, del internet, de cosas que aparecieron después. Pero en ese momento habían mensajeros que llevaban un mensaje del rey, el mensajero del rey. El heraldo era el mensajero del rey, ese que iba con un mensaje y se colocaba en una plaza, en un lugar, y llevaba un mensaje para ese lugar y leía ese mensaje, leía lo que llevaba escrito, lo leía en voz alta con autoridad, porque venía de parte del rey, era representante del rey. Ese heraldo, ese mensajero, ese predicador era enviado por el rey a llevar ese mensaje a esa ciudad. Él leía el mensaje. ¿Por qué lo leía? Porque mucha de esa gente no sabía leer en ese momento de la historia. Muchos no sabían leer. Por eso el heraldo estaba obligado a leer el mensaje y luego lo colocaba, lo pegaba allí, lo dejaba puesto allí para los que supieran leer lo leyeran también. Pero el heraldo, el predicador, tenía la obligación de leer ese mensaje con autoridad para que quedara claro el mensaje del rey. Esto es lo que está diciendo Pablo acá. Yo fui constituido predicador, mensajero, yo fui constituido del evangelio, yo fui constituido predicador. Fui constituido en primer lugar predicador, luego apóstol, dice allí, predicador y apóstol. Un apóstol era un enviado con poderes, un enviado con poder, con autoridad legal y espiritual. En este caso, cuando lo enviaba Jesús, recordemos que Jesús tuvo 12 apóstoles, 12 discípulos, los cuales fueron constituidos apóstoles. Uno fue Judas, que sabemos que traicionó, entregó al maestro, y luego fue y acabó con su vida. Luego el Señor llama a Pablo y lo constituye, como él mismo dice aquí en el verso 11, predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Entonces Jesús, cuando envía a Pablo como apóstol, le da autoridad legal y espiritual para predicar el evangelio, para llevar el mensaje del evangelio. Y esta autoridad, este poder espiritual, esta autoridad legal y espiritual se mostró en Pablo con los distintos milagros hechos por este hombre. Recordemos en un momento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, recordemos un pasaje allí que había un hombre, un muchacho, un joven llamado Eutico, que cayó de un tercer piso y cayó sin vidas, sin signos vitales, estaba allí. Pablo se colocó sobre él y oró y Eutico volvió a la vida. Ese era el poder que manifestaba, la autoridad, y tanto legal como espiritual. Hizo milagros el apóstol, se hicieron milagros a través del apóstol Pablo. Entonces era primero apóstol, primero predicador, mensajero,
que predica el mensaje con autoridad. Luego, apóstol, enviado, era un representante, un enviado con poderes plenos, con plenos poderes, tanto autoridad legal y espiritual. Luego dice, y maestro, maestro, el que explica, el que enseña el cómo y el por qué. El cómo predicar el evangelio y el por qué predicar el evangelio. El maestro. Por eso Pablo dice, primero yo fui constituido del evangelio, fui constituido predicador, apóstol y maestro. Predicador, el que presenta el mensaje, el que habla de parte de Dios. Apóstol, enviado por el Señor con poderes, con autoridad legal y espiritual. Y maestro, te voy a enseñar el cómo y el por qué. Cómo vas a predicar el evangelio y por qué lo vas a predicar. Entonces, aquí, mis amados hermanos, nosotros en este tiempo, como predicadores, como aquellos que hablamos de parte del reino, porque nosotros aquí somos embajadores del reino de Dios acá en la tierra, y tenemos aquí la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios, la cual vamos a predicar, vamos a exponer, pero vamos a exponer la palabra. No vamos a inventar, no vamos a andar acomodando la palabra para ciertas situaciones, para aprovecharnos. No, vamos a predicar la palabra. Continúa el apóstol Pablo en el versículo número 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol le aclara a Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto. ¿Qué estaba padeciendo Pablo? Estaba padeciendo allí en aquella cárcel. Recordemos, estaba preso en una cárcel fría, en una cárcel oscura, sufriendo la soledad, porque como lo vamos a ver un poco más adelante, lo habían abandonado. Los que estaban con él lo habían abandonado, se habían apartado de él. Dice el apóstol Pablo en el verso 15, los de Asia toditos me abandonaron, se fueron. El único que estaba con el apóstol Pablo allí era Lucas. Lucas era el único que estaba acompañando allí al apóstol Pablo en ese momento. Entonces, vemos aquí como el apóstol dice, yo, por lo cual asimismo padezco esto. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y notemos aquí que el apóstol dice, yo sé a quién he creído. Él no dice, yo sé en qué he creído. Él dice, yo sé a quién he creído. Pablo, desde el momento que tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo allá camino a Damasco, él comenzó a caminar con el Señor. Y aquí, en este punto de la historia, en el año 66, que es que está datada esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, ya Pablo estaba preso allí en Roma, la segunda vez que estaba preso, y de aquí estaba esperando, era sentencia. Estaba preso allí esperando sentencia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, le escribe a Timoteo dándole ánimos, animándolo a seguir adelante, animándolo a avanzar. Le dice, yo sé a quién he creído, yo estoy padeciendo esto, pero lo padezco sin avergonzarme, porque yo sé a quién he creído. Si alguien había sido auxiliado, si alguien que había sido ayudado por Dios, era el apóstol Pablo. Lo vemos cuando estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos la gran cantidad de cosas que padeció el apóstol Pablo por la predicación del evangelio, cómo fue
cómo fue vituperado, cómo fue apedreado, cómo fue golpeado en muchas ocasiones. Nosotros también estamos llamados en este tiempo porque debemos conocer en quién hemos creído, no en qué hemos creído, no en qué, no, en quién hemos creído, porque Él está poniendo su confianza en una persona, en la persona de Jesucristo que lo llamó. Primero dice en el verso 9, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no porque nosotros hayamos hecho ninguna obra, no, sino por el propósito suyo. Él nos salvó y nos llamó para incluirnos en su propósito, para darnos una designación en su propósito. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar esa designación? A decirle al Señor, Señora, heme aquí, me salvaste con un propósito. Cuando el apóstol Pablo les decía que Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo allá camino a Damasco, cuando es envuelto por la luz, aquella luz resplandeciente que lo dejó ciego, él en primer lugar pregunta, ¿quién eres, Señor? Cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, él cambia de actitud y le dice, ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? O sea, yo le dice, entra a Damasco, que allá se te va a decir lo que vas a hacer. Entra a la ciudad y espera allí, que allí se te va a decir lo que vas a hacer. Entonces, nosotros, así mismo debemos ser nosotros, porque Pablo tuvo su encuentro con el Señor. El Señor primero lo salvó, lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, lo hizo parte de su ejército y lo envió luego. Entonces Dios, nuestro Dios, nos salvó, nos sacó, como dice Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora está en nosotros el cumplir, decirle al Señor, Señor, ahora ¿cuál es el propósito por el cual me llamaste? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Aquí estoy para servir. Señor, aquí está tu siervo, como Samuel. Acordémonos, Samuel capítulo 3, primera de Samuel, capítulo 3, verso 10. Dios llama la cuarta vez a Samuel y Samuel le dice, habla porque tu siervo escucha. Habla porque tu siervo está dispuesto a servirte. Porque aquí está tu siervo, aquí está tu servidor, aquí está el que te va a servir. Entonces nosotros vamos a tener esa misma actitud ante el Señor. Señor, ahora, ¿cuál es mi designación? ¿Qué voy a hacer? Ayúdame a verlo, para caminar conforme a tu voluntad y no la mía. Continúa el apóstol acá en el verso 13 y dice el apóstol Pablo, vamos a continuar, vamos a terminar el verso 12. Dice el apóstol Pablo, yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo depositó su vida, su alma, todo en el Señor, en Dios, en nadie más está seguro. Nuestra vida, el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo, aquí le está diciendo, mi vida no está en manos de Nerón, que es el que va a dictaminar. Mi vida no está en manos de él, mi vida está en manos de Dios. Pero el apóstol Pablo no le dice aquí para ahora, él dice para aquel día. ¿Cuál día? Para el día del Señor. Pablo no está poniendo la mirada aquí en lo terrenal, en lo que se puede ver. Pablo está colocando su mirada en la promesa del Señor, en lo porvenir, en lo que usted y yo debemos colocar nuestra mirada, en el reino, allá donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios Padre. Entonces,
el apóstol le dice, yo sé en quién he creído y que estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Lo que yo coloqué en sus manos, yo coloqué en sus manos mi vida, porque yo coloqué lo más preciado que había para mí, mi vida, la coloqué en las manos del Señor. Pero el Señor colocó en las manos de Pablo, ¿qué colocó el Señor en las manos de Pablo? La predicación del Evangelio. Colocó algo precioso también en las manos de Pablo, la cual Pablo guardó. Pablo guardó durante toda su vida, durante todo su trayecto. Pablo fue un hombre fiel al camino del Señor. Le tocó padecer muchas cosas, pero permaneció firme en el camino del Señor. No se desvió, se mantuvo en el camino. Por eso usted y yo estamos llamados a mantenernos firmes en el camino del Señor, porque Él primero nos salvó, nos llamó con llamamiento santo, porque Él tiene un propósito y nos incluyó a nosotros. Por eso les decía hace un momento que en el mundo hay 8.000 millones de personas y Dios colocó su mirada en usted y en mí. En un universo de 8.000 millones de personas, el Señor colocó su mirada en este humilde servidor. Colocó su mirada en usted porque tiene un propósito. Y el apóstol le está escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él va a guardar mi vida. Él va a guardar mi vida. Cuando Jesús fue llamado por las hermanas de Lázaro, porque Lázaro estaba enfermo, Jesús permaneció un tiempo más en donde estaba. Y cuando llegó allá a Betania, donde había fallecido Lázaro, las hermanas primero Marta, llega donde está el Señor y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego María le dice también al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor les respondió a las dos, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá eternamente. Es poderoso nuestro Dios para guardar nuestro depósito cuando colocamos en nosotros en sus manos nuestra vida. Para muchos nadie quiere morir. Incluso los cristianos, cuando muere, escuche bien, cuando alguien muere, un cristiano muere, una persona muere en Cristo, muchos decimos, está en un mejor lugar. Está en un mejor lugar. Partió a un mejor lugar. Está con el Señor. Pero usted pregunta, no pregunte. Llega una enfermedad a nosotros. Que nos vemos que estamos bastante quebrantados. Salimos corriendo para el médico. Salimos buscando ayuda para el médico. Porque es que no queremos morir. No queremos ir a ese mejor lugar que decimos que partió el hermano que se fue o la hermana que partió. Decimos está con el Señor. Pero entonces cuando nos enfermamos salimos buscando ayuda para el médico. No estoy diciendo que sea malo, pero está allí. Entonces nuestra vida la colocamos en las manos del Señor. El apóstol le está diciendo aquí, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, Él es poderoso para guardar mi depósito. Yo lo sé. Yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. Yo puse en sus manos mi vida.
Y Dios colocó en las manos de Pablo también el Evangelio, la predicación del Evangelio. Y nos los ha colocado a nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribe en el verso 13 y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Retén la forma de las sanas palabras, así como te las enseñé. Así como te enseñé, Timoteo, predica así. No cambies, no acomodes por agradar a la gente, no. Predica, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. Yo te di cómo vas a predicar el Evangelio. Mantente así. Yo he alcanzado hasta ahora todo lo que el Señor me ha permitido alcanzar. Es lo que le está queriendo decir el apóstol Pablo aquí a Timoteo, porque yo he caminado conforme a lo que el Señor me ha dejado, conforme a lo que el Señor me ha dado. Eso es lo que he predicado, eso es lo que he hablado. Por eso nosotros debemos estar en esa misma tónica, predicar el Evangelio, guardar el depósito que Dios colocó en nosotros, el Evangelio. Dios colocó en nosotros el Evangelio en nuestras manos. Vamos a predicar la palabra como debe ser, sin acomodar para agradar. Porque cuando la predicación del Evangelio te confronta, es para llevarte a ver la necesidad que tienes de Cristo. Es para llevarte a reconocer que necesitas a Cristo. Cuando me confrontó la palabra del Señor, la predicación del Evangelio, me hizo ver cuán grande era la necesidad que tenía de Cristo. Y le doy gracias al Señor porque extendió su misericordia y me alcanzó. Le doy gracias a Dios por ello. Por eso predico el Evangelio. Muchos se apartan. Vamos a seguir en el verso 15. Dice: si ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Habían gente allí en Asia que eran de Asia y habían estado con Pablo, pero cuando Pablo llegó, lo colocaron preso, se apartaron, se alejaron. Cuidaron más bien ellos el no quedar presos también con Pablo, por eso se apartaron, se fueron de allí. Abandonaron a Pablo. Pero había uno en el verso 13, vamos a leer ahora el verso 13, el verso 16, corrijo. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí había gente que había abandonado a Pablo. Había uno llamado Figelo y otro llamado Hermógenes, que eran de Asia y se habían alejado de Pablo cuando Pablo fue puesto preso. Pero hubo este hombre Onesíforo que fue en búsqueda de Pablo, de aquel maestro, de aquel hombre que los había instruido en el camino del Señor, y hasta que lo buscó y lo encontró. En ese momento, cuando había un preso por predicar el Evangelio, muchos se apartaban porque el buscarlo podría significar el ir preso con él también, con aquellos también.
porque como les dije al principio, había una encarnizada persecución en contra de los cristianos. Así lo había decretado Nerón, que era el emperador romano en ese momento, por aquel incendio en el año 64 después de Cristo en Roma. Pero dicen los historiadores que el incendio fue causado por el mismo Nerón y luego culpó a los cristianos. Necesitaba alguien a quien echarle la culpa, y a quien mejor que los cristianos. Entonces, por eso el apóstol acá se goza en este Onesíforo. Dice, me buscó y me encontró y me confortó su visita, me confortó la visita de este amigo, me llenó de alegría. Dios le conceda que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, en el día del Señor. Dios le conceda y haya misericordia, Onesíforo, por todos. Tú sabes, tú eres testigo. Timoteo le escribe acá, tú lo sabes mejor, tú lo sabes mejor que yo, todo lo que nos ayudó Onesíforo allá en Éfeso. Recordemos que Timoteo estaba al frente de la iglesia en Éfeso. Entonces, mis amados hermanos que están allí, ustedes y yo, que estamos